Hoy es Hoy es 27 de septiembre de 2011. ¿Y qué es lo que celebramos? Mira, lo que hoy deberíamos de conmemorar, que no conmemora el público mexicano, es la consumación de la independencia. Si bien el año pasado nosotros tuvimos el bicentenario de la independencia, que nosotros la recordamos el 15 y el 16 de septiembre de 1810, no pensamos en que esa independencia o esa lucha por la independencia se terminó o culminó en un momento dado, y se culminó gracias al primer jefe del ejército trigarante, que era el general Agustín de Iturbide. Él en este día entró a la Ciudad de México como un ejército triunfante que había ya logrado a través del Plan de Iguala la independencia de México. Este fue un plan bastante conciliador en el cual él logra, con Juan O'Donoghue, que era el virrey, el último virrey que llega de España, hacer un arreglo, un contrato entre la Nueva España y España y lo que eran los grupos sociales de la Nueva España para lograr hacer la independencia. Obviamente este contrato que se hace o este plan de Iguala, todos se unen al plan de Iguala porque todos quieren la independencia. Sin embargo, los problemas se van a dar después. ¿Por qué? Porque después no va a haber un acuerdo a qué tipo de Estado-nación quieren llegar a ser. ¿Y qué pasó? O sea, lo primero ¿perdimos el camino? No es que perdimos el camino. Realmente lo que pasa es que no hay una conciencia de lo que se quiere hacer como Estado-nación, de lo que en esa época se consideraba que iba a ser una nación civilizada. ¿Qué es lo que sucede? Lo primero que se hace exactamente el 28 de septiembre y 27 de septiembre en la tarde, se cita a una junta gubernativa y a una regencia para que gobierne lo que va a ser el imperio mexicano, porque en el plan de Iguala no se decía que México, o que lo que era esta entidad de América Septentrional se iba a llamar México. Esta entidad iba a ser un imperio mexicano. Entonces lo primero que se hace es crear una junta gubernativa que iba a ser el organismo legislativo interino, y posteriormente se escoge una regencia de 5 personas en el que el primer regente iba a ser Agustín de Iturbide. ¿Qué sucede? Lo que tú puedes ver posteriormente es ideas de lo que la gente quiere, la gente letrada e ilustrada de la época, porque en ese tiempo era un mínimo que sabía leer y escribir, pero lo que la gente quiere y lo que entiende por lo que nosotros ahora conocemos como soberanía, igualdad, la idea del pueblo, soberanía popular, ciudadanía, representación. Pero también inmediatamente después, a través de toda esta opinión pública y en la esfera política, ya ves que se están dando facciones, lo que nosotros ahorita llamaríamos partidos, pero no eran partidos, obviamente, no hay una ideología que está de plataforma sobre estas personas, pero ya empiezan a haber ciertas facciones, unas que son los iturbidistas, otras que quieren y que están buscando que Iturbide suba al poder y al trono mexicano, otros los borbonistas que están buscando que Fernando VII o un heredero de él venga a gobernar el país, porque eso es lo que decía el plan de Iguala. Y otros, en una mínima cantidad, están los que eran republicanos, que provenían de la insurgencia, que se habían aliado de muy mala gana con Iturbide, pero habían logrado la independencia. Entre ellos estaba Guerrero, Guadalupe Victoria y una gran élite de gente pensante. Y se forma así lo que para el 24 de febrero de 1825 se forma, me equivoqué, 1822, el 24 de febrero de 1822 se forma el primer Congreso mexicano. Y en ese Congreso puedes ver esas facciones. Y esas facciones luchan entre sí por arrogarse lo que era la soberanía. ¿Y qué es la soberanía? La facultad de gobernar. Y esa dificultad de llegar a un consenso
provoca que no puedan fácilmente hacer un gobierno. Así es que ves que Iturbide es elegido emperador, muchos dicen, se erigió emperador, pero no se autoproclamó, fue a través de una movilización popular que actualmente también estamos para lograr objetivos políticos acostumbrados a hacer movilizaciones populares, y esa fue la primera marca o señal del populismo. Vamos a hacer una movilización popular diciendo viva Agustín I y a ver si la logramos para que él suba al poder, y la lograron porque el Congreso no tuvo otra más que aprobar y decir que aceptaba a Iturbide elegido para el poder del emperador. A toro pasado, después de 1821, luego 1910, la revolución. Hoy por hoy para ti, ¿cómo definirías a México y qué es lo que desde tu punto de vista le haría falta para ya concretarse como una nación, una verdadera nación? Más bien, México sí está concretada como un Estado-nación política, económicamente sí está concretada. De hecho, ya tenemos un territorio, tenemos ya una constitución, hemos probado diferentes proyectos económicos de nación. Lo que nos falta es por qué nosotros no hemos podido dar el impulso a ser o aspirar a ser una nación moderna, como nos imaginamos actualmente que debería ser una nación moderna, llámese Alemania, llámese Francia, los diferentes modelos políticos, Inglaterra, Estados Unidos, o como se lo imaginaron en esa época. La pregunta es, ¿por qué nunca hemos podido de veras llegar a la modernidad a pesar que aspiramos a? Y lo que es mi conclusión es que existen ciertas prácticas políticas y conductas sociales que nos frenan a tener esa capacidad de poder llegar a ser. ¿Como cuáles? La investigación que logré hacer de esta época de 1821 a 1824, me doy cuenta que vi en los documentos que existen prácticas como la intriga electoral, lo que hoy conocemos como fraude electoral, que impiden, que es una conducta bastante tradicional que impide que una ciudadanía se comporte modernamente. Entonces ya hay un impedimento a lograr un buen gobierno representativo. 2, hay una falta de disposición de la gente a pagar impuestos. Y viene la misma discusión que tenemos ahora, que paguen los ricos o que pague toda la población por igual. O si no, no quiero pagar porque existen prácticas de cohecho en las élites dirigentes en las cuales yo no veo que mis impuestos están funcionando. Esa misma discusión se da lo que yo le llamo la lucha de facciones. La lucha de facciones es la lucha de los partidos, una gran incapacidad de la élite política por las facciones que está formada de llegar a un acuerdo o a un consenso para tener un objetivo común, que en ese momento lo más importante era formar a la nación. Actualmente lo podemos ver en nuestra democracia ineficiente. No podemos en un momento con nuestro sistema representativo llegar a un proyecto, ya sea económico, político, a través del año 2011, que nos eche a andar a la nación, y estamos estancados. Y eso fue muy similar. La historia no se repite, pero fueron elementos o estructuras, o si quieres parámetros o constantes similares que se dieron tanto en esa época como se han dado en diferentes épocas de la historia mexicana. Y a esas prácticas que se están reproduciendo durante el tiempo, yo no les llamo, más bien Pierre Bourdieu les llamó hábitus, y son aplicables a nuestro objeto de estudio, que es el por qué una nación o una determinada comunidad no puede arrancar y cambiar hacia un proyecto de modernidad. Una última pregunta. Desde tu opinión, ¿qué es lo que liga a los mexicanos al grueso que podemos llamar mexicanos? ¿Qué es lo que lo fragmenta? Mira, para mí
México, o sea, la sociedad mexicana en general es un mosaico. No eso de que el discurso vasconceliano decía somos un pueblo mestizo, pues quedó muy bien en el imaginario del siglo pasado. Y nos ayudó a consolidarnos y hacer una conciencia nacional. Sin embargo, no, hoy nos estamos dando cuenta que somos pluriétnicos. ¿Qué nos liga? Nos ligan parte, sí, ya el imaginario cívico que se ha creado, no nomás hoy en día, sino tiene una creación de fácil 100 años, o sea, desde el Porfiriato, más diremos, porque ya con Porfirio Díaz empieza a crear esa idea de que nosotros somos un Estado-nación, que tenemos una bandera, que tenemos un territorio, que tenemos un sistema político, que también tenemos ciertas representaciones simbólicas que nos identifican, como el himno nacional, como la bandera mexicana con sus colores, como el escudo, y también una historicidad, que nuestro pasado está basado en el pasado prehispánico, y cómo interpretamos esta historicidad, que fuimos conquistados y hacemos la leyenda negra del conquistador español, que también es injusto. Entonces todo esto nos va integrando, pero yo todavía tengo un elemento más simple que nos puede integrar, y no me lo vas a creer. La comida. La tortilla. La tortilla. Porque si en algo nos identificamos es que casi toda la población mexicana comemos tortillas. Y una cosa, independientemente que nosotros somos judíos, algo que integró mucho este país en el siglo XIX y sigue siendo, y lo vamos a ver ahorita en las noticias, tema de discusión, la Iglesia mexicana. Porque la Iglesia fue un catalizador en el siglo XIX para poder integrar a la nación. Por eso entenderíamos el proyecto conservador que quería hacerlo junto con la Iglesia. ¿Cómo se llamó tu investigación? ¿Tu tesis de doctorado? Mi ajetreos y traspiés ante la gestación de un Estado-nación mexicano. Un recorrido por la opinión pública de 1821 a 1824 a través de la colección La Fragua. Pero eso déjalo, eso lo tuve, sí, pero lo tuve que hacer porque eso era para mis sinodales. Claro. Obviamente yo nomás había quedado con los ajetreos y traspiés de la gestación o la formación de un Estado-nación mexicano.